días. Ah, cierto. Para entender valvulopatías hay que obviamente haber comprendido cuál es la fisiología normal del corazón. Durante la sístole sale la sangre de las aurículas a la aorta pulmonar, perdón, a la aorta pulmonar y durante la diástole pasa la sangre de las aurículas a los ventrículos. Cualquier anormalidad en la salida o llegada de sangre que cause turbulencias va a generar soplos. Entonces hablamos de soplos cuando hay turbulencia en el flujo sanguíneo que se va a transmitir a través de la pared torácica y va a poder ser aumentada. ¿Soplos? Soplos. Entonces, por eso nosotros podemos dividir a los soplos cardíacos en soplos en la sístole o en la diástole. Entonces tenemos un continuo de soplos sistólicos y soplos diastólicos. Cada uno de estos se puede dividir, ¿no? Tenemos soplos que ocurren en la proto, luego en la mesosístole y luego en la telesístole. También si el soplo afecta todo el fluido, pues hablamos de tele, o perdón, olo sistólico. El soplo que afecta todo el momentum de la diástole, olo diastólico. El momento en el que aparece el soplo te ayuda bastante a determinar cuál podría ser la causa. Estos soplos pueden tener mayor intensidad al final y pueden incluso tener un reforzamiento antes de comenzar el siguiente movimiento. Luego, lo siguiente que debes haber entendido después de tener la función normal es que vas a tener en la mayoría de veces valvulopatías que afectan al corazón izquierdo. Esta parte del corazón es la que más frecuentemente se ve afectada cuando hay una valvulopatía, ¿ya? La del corazón izquierdo. Tuviéramos que dividir la mayor parte de las valvulopatías que estarían la mayor parte de las valvulopatías, un 90% de ellas afecta a la válvula aórtica y un 10% a la mitral. Entonces, la mayor parte de los pacientes va a tener valvulopatía aórtica. Si uno habla de valvulopatía aórtica, puede hacer podemos hacer referencia a dos escenarios, a estenosis aórtica y a insuficiencia aórtica. La mayor parte de los pacientes se puede dividir según la edad en dos. ¿Ese es mío? Sí. Sí, claro. Según la edad en niños. Si es una estenosis aórtica, sospechamos en pacientes adultos mayores. Y si acá, si es un paciente joven, sospechamos de enfermedades congénitas, cual por ejemplo la válvula aórtica difusa. Acá, mientras que acá en adultos mayores hablamos de
Si son pacientes jóvenes, pues acá sospecharías de una enfermedad congénita, donde la cual la enfermedad congénita valvular más frecuente es la válvula aórtica bicúspide. En vez de tener 3 válvulas, estos humanos tienen 2. Estas válvulas bicúspides son las generalmente cambiantes. Y dentro del paciente mayor, lo más frecuente es la estenosis calcificante porque la edad es directamente proporcional a la calcificación valvular aórtica. Tanto es así que humanos de 95 años tienen un 100% de las válvulas calcificadas. La edad no es el único factor que puede generar una calcificación valvular. También otro factor importante es la cardiopatía neumática, que aunque afecta principalmente a la mitad, también puede afectar a la otra. Ya, muy bien. Ya está, ya muy bien, no te sientas. Encima te burlas. Jerry. Ya. ¿Qué me queda? Ya, no voy a. Atentas a la pantalla. Más les vale que entiendan, ¿no? Porque les voy a preguntar. Entonces, valvulopatía aórtica. Con la edad tienes un diagnóstico. Seguimos. Entonces, acá tenemos a la válvula mitral. Ya, vamos a fijar esto. Ah, perdón, otro corazón. No lo tengo en la órbita. Fijémonos aquí. Esto es la válvula aórtica y esta es la válvula mitral. Cuando piensen en valvulopatías, su objetivo es pensar en aórtica o mitral. ¿Ya? Con eso ya tienen un 90% de las veces un buen escenario. Después de pensar en el corazón izquierdo, en su mente van a hacer este gráfico. Primero, ¿en qué momento se está ocurriendo el soplo? Si es que le dan y dato acerca del soplo sistólico o diastólico. Tercero, y les va a ayudar mucho es, determinar si en el caso que te están dando la ubicación del foco, ¿no? Del soplo. Por ejemplo, los soplos pueden estar ubicados en el segundo espacio intercostal izquierdo, que eso es conocido como foco aórtico, o también pueden estar ubicados en el quinto espacio intercostal más abajo, en el denominado foco mitral. Entonces, hasta ahora te estás centrando solamente en 1, mitral o aórtica, 2, foco aórtico, foco mitral, 3, sístole y ya está. Si en un caso clínico aparecen esos 3 datos, es facilísimo de resolver. Pero en los casos clínicos siempre vienen con uno de estos 3 elementos y con otros síntomas que te van a permitir ayudarte al diagnóstico. Entonces, repasemos.
cuando hay un soplo en sístole, cualquiera de las 4 válvulas puede estar afectada. Si hay un foco en diástole, también cualquiera de las 4. Un foco aórtico, un soplo aórtico en el foco aórtico durante la sístole te indicaría que el paso de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta está alterado. Si es en sístole, lo más evidente es una estenosis aórtica, ¿no? Porque algo tiene que restringir el flujo, algo tiene que crear turbulencias. Si fuera la mitral y el soplo es sistólico, pues algo tiene que estar impidiendo que la válvula mitral se cierre durante la sístole, y eso es una insuficiencia. Si el soplo es diastólico y el foco es aórtico, pues obviamente, ¿no?, durante la diástole la válvula aórtica se tiene que cerrar. Entonces, si el soplo es diastólico, significa que la válvula aórtica no se está cerrando, se está abriendo, insuficiencia aórtica. Si el soplo es diastólico y la válvula mitral durante la diástole se tiene que abrir, y como el soplo es diastólico, significa que algo está limitando su apertura, estenosis aórtica. Entonces, las valvulopatías no se aprenden memorizando, se aprenden razonando acerca de la función cardíaca, ¿ya? Lo mismo para acá, ¿no? Si te dicen que tenemos un soplo en el foco tricuspidio durante la sístole, significa que durante la sístole esto que debería estar cerrado se está abriendo. Si el soplo es distólico en el foco tricuspidio, en la diástole, la válvula tricuspida tiene que abrirse. Si el soplo es en la diástole, pues no se abre bien. ¿Capitos? Entonces, de acuerdo al momento del soplo y el foco, ya tienes un buen dato. No te dan, como les digo, todos los elementos, solo te dan algunos. Y desde ahí vamos a empezar con los casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, primer caso. Abuelito, 80 años, 5P, angina, listo, baja de peso, tos, soplo, foco aórtico, DLS sistólico, diagnóstico. Porque primero es una abuela de 80 años. Luego menciona el segundo, soplo en foco aórtico. Entonces sospecho en válvula aórtica. Tercero, en la sístole. Un soplo en la sístole y la válvula aórtica. Válvula aórtica es importante. ¿Por qué la angina? ¿Por qué? Porque no está pasando el volumen adecuado de sangre del callado aórtico a los vasos coronarios, generando isquemia. ¿Por qué la disnea? Porque como está estenótico, la presión intraventricular, que debería ser de 140, 150, 160 milímetros de mercurio, puede llegar a más de 200 milímetros de mercurio. El aumento de la presión ventricular izquierda se traduce retrógradamente en un incremento de la presión de la aurícula izquierda, que se traduce en un incremento de la presión de las venas pulmonares, que se traduce directamente en un incremento de la presión de la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto hipertensión pulmonar, que generaría una disminución de la membrana alveolo-capilar y disminución de la oxigenación o disminución. ¿Por qué está bajando el peso? Porque al llegar menos sangre al tracto gastrointestinal hay menos flujo sanguíneo que transporte los nutrientes. Además está quemando más calorías para compensar la situación de hipoxia. No ven que en una situación así el corazón tiene que latir más rápido para compensar el poco volumen de gasto cardíaco que tiene. Tu corazón está bombeando poquito, pero más rápido para tratar de compensar la falta de oxígeno. Por lo tanto, al latir más rápido, consume más calorías y por lo tanto el índice metabólico incrementa su margen y tienes un paciente que está consumiendo más calorías y bajando de peso. ¿Por qué tiene tos? Porque al incrementarse la resistencia vascular pulmonar, porque se incrementa directamente la presión intraventricular izquierda, la presión hidrostática aumenta y por lo tanto hay un traslado en el espacio intersticial del pulmón, edema pulmonar, tos. Entonces, cada uno de los síntomas se explica con la fisiología normal del corazón. La fisiología normal del corazón te permite deducir cuál es la fisiología básica. Dominar este tipo de habilidades es súper básico en medicina, ¿no? Porque te permite utilizar la farmacología a tu favor para bombardear los ejes de acción. ¿Tiene edema? Pues ¿qué utilizo? Antidiurético. ¿O no?
todos, como que antidiuréticos. Tiene una resistencia vascular pulmonar incrementada. ¿Qué utilizo? Propanolol, beta bloqueadores. Tiene un incremento de la frecuencia cardíaca con incremento del gasto metabólico. ¿Qué utilizo para disminuir? ¿Cómo? ¿Antiarrítmicos? No, normal. Bueno, síganme, ¿ya? Ya vi que aprenden mejor con casos. Segundo caso. Vámonos al otro extremo. Allá abajo, Carlitos. Tiene dos. Un soplo en esos historias ya. Y nada, diagnóstico. Insuficiencia órbica. ¿Por qué? Una por la edad. Ya. ¿Qué más? El soplo está en la sístole. Significa que puede ser un problema de estenosis aórtica o insuficiencia mitral. El paciente tiene 22 años. ¿Sospechas en patología mitral o aórtica? Mitral. ¿Cuál es la causa más frecuente de estenosis mitral, perdón, de insuficiencia mitral en un paciente de 22 años? La válvula aórtica bicúspide. Muy bien. Pero el paciente tiene fatiga, sueño, tos. ¿A qué te suena eso? Tos. Incremento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué? Porque está incrementada la presión a nivel de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque está regurgitando sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula. ¿Por qué? Porque la válvula mitral está insuficiente. ¿Por qué estaría insuficiente la válvula mitral en un paciente de 22 años? Por cardiopatía reumática. ¿Ya? La cardiopatía reumática es una causa muy frecuente de valvulopatía. En el mundo tenemos dos grandes escenarios. En países desarrollados y luego tenemos a la TAM. También la India, África, pero bueno, la TAM. Aquí en países desarrollados, la patología mitral más frecuente es la estenosis. También la insuficiencia. Pero lo más frecuente es una estenosis mitral. ¿Ya? Aquí en la TAM también tenemos a la estenosis mitral y a la insuficiencia como patología frecuente. Pero mientras que en países desarrollados la causa básica es, por ejemplo, una degeneración calcificante del anillo o un infarto agudo miocardio o una rotura del músculo papilar, es decir, condiciones adquiridas. Aquí la causa más frecuente y la condición adquirida más frecuente es la fiebre reumática. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, cuando el doctor le dice a la mamá de Andri, dele penicilina benzatínica para tratar su faringitis, la mamá tiene dos opciones. Uno, ir a Incafarma y comprar la penicilina para el dolor de garganta del pequeño Andri, o mejor, darle té de limón con ajo y ¿cuál creen que va a ser mamá Maya? La mamá le va a dar tanto peón como el chino que está fundando su chifa. ¿Eso qué quiere decir? Que las faringitis maltratadas en la TAM son súper frecuentes. Las faringitis o faringoamigdalitis maltratadas por el estructurólogo osteógeno del grupo A en la TAM son un real problema que predispone en este caso a cardiopatía reumática. Por lo tanto, en Latinoamérica, la patología mitral, que es la segunda patología valvular más frecuente, tiene su raíz en cardiopatías reumáticas maltratadas. Volvemos a lo mismo. Tenemos al pequeño Juan Carlos de 22 años que se tomó su té con guión cuando debió tratarse con antibióticos. ¿Qué válvula pienso que es más la afectada?
la mitral. ¿Qué pienso? Cardiopatía reumática. Bacán. Entonces, ¿por qué tiene tos? Porque tenemos la resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué tiene fatiga y sueño? Que son síntomas de cardiopatía aórtica. El paciente tiene fatiga porque no está recibiendo suficiente sangre al cerebro. ¿Y por qué no está recibiendo suficiente sangre al cerebro? Porque no hay un buen gasto cardíaco. En este caso tenemos una dilatación de la aurícula. ¿Entiende? Recuerde, hay dos tipos de enfermedades valvulares que me he olvidado de decirles, muy importante. Las enfermedades valvulares pueden ser agudas o crónicas. Las enfermedades valvulares agudas tienen una serie de síntomas característicos que te dicen que son agudas. Sin embargo, las enfermedades crónicas no. En las enfermedades valvulares crónicas hay un mecanismo de remodelación y compensación que permiten ocultar síntomas que de alguna u otra manera deberían aparecer. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviéramos una estenosis aórtica, supongamos que tenemos una estenosis aquí, de la aorta. Vamos a hacer una estenosis. Como hay una disminución del flujo sanguíneo que pasa a través de la aorta, y esto ocurre de forma progresiva en el tiempo, lo que vamos a encontrar es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo de este humano va a comenzar a hipertrofiarse. La hipertrofia es excéntrica, es decir, crece hacia afuera. Se puede ver en el ecocardio, se puede ver en el electrocardiograma, incluso se puede ver en las radiografías. ¿Okay? Pero si la estenosis aórtica es aguda, supongamos que le da una cardiopatía reumática, las vegetaciones reumáticas no solamente afectan a su válvula mitral, sino que afectan de forma aguda a la aórtica. Aquí no va a haber ninguna hipertrofia, aquí los síntomas van a ser completamente agudos. Entonces, estos síntomas agudos van a ser severos, se desmaya, pierde la capacidad de ver, tiene isquemia en miembros inferiores, tiene cianosis, etc. Entonces, los síntomas van a variar. Eso lo van a poder ver en los casos clínicos, pero como ya aprendí a través de los años, enseñarles teóricamente no es tan fácil porque se marean, ¿no? Si no han estudiado nada o tienen una capacidad de razonamiento visual limitada, no van a entender, pero sí van a entender con casos clínicos. Así que sigamos. Siguiente casito. Denle un nombre. No, ¿cuál es la característica de la aguda? ¿De la aguda? Ajá. ¿Julia? Aguda. ¿Aguda? Ah, yo a ver. ¿Cómo te llamabas tú, Jefferson? Jefferson. Vamos a poner a Jefferson. Jefferson tiene 21 años. Paciente de 21 años. Calles. Dolor animoso. Síncope. Frialdad distal. Un soplo no especificado, pero con irradiación al cuello. ¿Cuál es el diagnóstico? Estenosis. ¿Estenosis qué? Mitral, aórtica. Aórtica. ¿Por qué? Porque hay frialdad distal, no llega a suficiente. Por el 5. Estenosis aórtica. En un jovencito de 21 años. ¿Qué puede pasar? Solo por la frialdad distal. No, también dice porque con el soplo del cuello. Porque el soplo se irradia al cuello nada más. No, pero eso es No necesariamente, también puede ser aórtico. No es aórtica. Un soplo que se irradia al cuello es más aórtico que mitral. El soplo de la mitral se irradia a la axila. Soplo de la mitral a la axila. Soplo del aórtico al cuello. Jefferson. Jefferson tiene una estenosis aórtica. ¿Por qué tiene una estenosis aórtica? ¿Cuál es la palabra clave? Caries. ¿Qué tiene que ver la caries con la estenosis aórtica? Estreptococo, chicos, cardiopatía reumática, lo que le está causando su estenosis aórtica a Jefferson son vegetaciones, es infección valvular. ¿Ya? Bien, es un escenario agudo o crónico.
Algunos, por eso es que Jeffrey se está desmayando, por eso es que le duele su coronaria, por eso es que tiene frialdad distal. Si esto fuera crónico, estuviera completamente compensado y mi cuenta se da solamente cuando haría ejercicio, se daría cuenta. Entonces, estos pacientes que tienen patología bucal pueden tener signos de fiebre reumática que están afectando las válvulas. Seguimos, tercer caso. Dame otro nombre. ¿Ya cuarto paso? No, nombre. Ya va. Vale. Valerie. Valerie tiene 35 añitos, ¿ok? Tiene pulso tardus, parvus, tiene un C positivo y SAMA, diagnóstico. Es el signo de Bucet. ¿Por qué tardus y parvus? ¿No es contradictorio eso? El pulso tardus y parvus aparece en estenosis aórtica, menos sangre, menos se siente. Pero el signo de Bucet es literalmente el movimiento oscilante de la cabeza con los ciclos del corazón, aparece en insuficiencia aórtica debido a la enorme diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. ¿Cómo es posible que un humano tenga signos de insuficiencia y estenosis aórtica a la vez? Se pueden tener dos patologías, Es mixto. valvulopatías, se pueden tener dos valvulopatías a la vez. Son mutuamente excluyentes. Valerie, puedes tener estenosis aórtica de insuficiencia aórtica a la vez. ¿Sí o no? No, ¿cierto? ¿O sí? ¿No? ¿No o sí? ¿No? ¿Quién dice no? Por el no sé. Pues la respuesta es sí. Esto, ¿dónde es el tema? ¿Cómo se interviene? En el No se sabe, no se por inicio. acá, ¿no? Ajá. La respuesta es sí, mis niños, sí. En el caso clínico, vienen síntomas contradictorios acerca de estenosis o insuficiencia. ¿Me das permiso de romper tu hoja? Gracias. Utilizaremos la hoja donada voluntariamente, esta pequeña, como ejemplo. Supongamos que estas son las válvulas, las valvas de una válvula. Las valvas tienen que ser elásticas y móviles. Miren, supongamos que se cierran. Y supongamos que se abren. Se cierran, se abren. Significa que las válvulas tienen que ser elásticas. ¿Ven? Como una hoja. Si una válvula se calcifica o está llena de peso o vegetaciones, ¿va a ser elástica? Va a tener dificultades para moverse, ¿cierto? Si tiene dificultades para moverse, no se va a poder cerrar. Y si se cierra, no se va a poder abrir. Ahí está. Recuerden, las valvulopatías no son necesariamente excluyentes. Unas válvulas pueden tener tanto estenosis como insuficiencia a la vez. Y en realidad eso es lo que más frecuentemente se ve en cardiopatía reumática. ¿Ven estas válvulas todas viejas y calcificadas o enfermas con vegetaciones? ¿Son flexibles? Si se quieren mover para abrirse, no se abren porque son rígidas, estenosis. Y si se quieren cerrar, no se cierran por completo, insuficiencia. Es decir, hay valvas que son así, que están abiertas continuamente y son tanto estenóticas como insuficientes. Durante el movimiento sistólico, donde debería salir sangre, no sale porque no se mueve, estenóticas. Y cuando viene el movimiento diastólico, tienen que cerrarse, pero no se cierran, insuficientes. ¿Capich? Entonces, son tejidos vivos, son tejidos tridimensionales y cuando la elasticidad de la válvula está comprometida, tanto como que se abran y se cierren, va a estar tomado. Significa que hay humanos que tienen tanto insuficiencia como estenosis a la vez. Por eso, algunos problemas o algunos casos clínicos van a tener signos y síntomas contradictorios, signos de estenosis y signos de insuficiencia. No se deben volver locos, solo deben razonar. Digamos. Por cierto, ¿cuál es el diagnóstico acá?
daño en la válvula mitral puede ser muy propenso a que el paciente sufra un infarto. Entonces, ¿qué? Algo así es. Lo que ha pasado con este paciente es una complicación conocida del infarto agudo miocardio y es una que yo se las mostré la noche pasada. Es la ruptura del músculo papilar del niño. Se rompe el músculo papilar y tu válvula ya no se cierra, se vuelve insuficiente. Insuficiencia mitral. La ruptura del músculo papilar secundario del infarto agudo del miocardio es una complicación subaguda descrita del infarto agudo del miocardio y puede generar insuficiencia mitral. Lo que te dije ahí, que ha tenido un infarto hace un mes, hace el diagnóstico de valvulopatía mitral. Encima el foco es mitral y encima es sistólico. Ya pues, si el soplo es de la válvula mitral y ocurre en sístole, la válvula tiene que estar estenótica o es suficiente. Si en la sístole tiene que estar cerrada. Si no cierra bien, es suficiente. Y si esto le sumamos, tiene un infarto, porque sabemos, ¿no? Se ha roto su músculo papilar. Esta es una situación conocidísima en los hospitales, en los consultorios de cardio, en emergencias, en música. Sigamos. Pasó este día, 4, 5, 6. Anciano, 98 años, se presenta dolor torácico, ecocar, biografía nuestra, válvulas normales, cardio, megalia, por insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la causa del dolor torácico agudo? Si sus válvulas están normales, no tiene. ¿Cuál es? ¿Qué pasó? ¿Por qué le duele a nuestro abuelo su corazón y todo está bien? Respuesta. Insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, estenosis mitral, salón, estenosis aórtica, muy bien, ¿no? No, claro que no. ¿Qué dice acá? Vamos ya, doctor, es bueno. ¿Cuál es la palabra clave de acá? Cardiomegalia. Muy bien, Jefferson, eres un genio. La cardiomegalia de nuestro abuelo de los 98 años está que le causa algo que no se ve en la ecocardio. Te pones a pensar, ¿qué pasa en la cardiomegalia? No, la cardiomegalia no es hipertrofia necesariamente. Vamos a poner acá un corazón de tamaño normal y ahora vamos a poner un corazón grandote. ¿Qué pasa en el corazón cuando se agrandan las estructuras? Se agranda el corazón, pero no las valvas, niños. Supongamos que esta aula es el corazón. Supongamos que esta es el ventrículo izquierdo y allá afuera es la aurícula izquierda. ¿Qué pasa si agrandamos todo esto y no agrandamos la puerta? ¿La puerta se cierra? Entonces, eso le está pasando al abuelo. El abuelo tiene todo normal. Las válvulas son normales, pero son del mismo tamaño que su corazón chiquito. Pero él no tiene un corazón chiquito, él tiene un corazón como yo, muy grande. Entonces tiene una insuficiencia en el cierre de todas las válvulas. ¿Está? Tiene insuficiencia aórtica, tiene insuficiencia mitral, tiene insuficiencia de costilla, tiene insuficiencia de todo. Si a eso le sumamos que su corazón está cardiomegálico, significa que no está saliendo sangre, o mejor dicho, la fracción de
La inyección ventricular está baja y por lo tanto menos sangre a las coronarias. Falleció. ¿Ya? Falleció. No, sí, digo, está ahí tomando. Caso 7. ¿Cuál sería el diagnóstico ahí? Yo te lo dije. ¿Cuál sería el diagnóstico acá? ¿Cuál es la valvulopatía más frecuente? ¿Tiene la edad? Aórtica. ¿Cuál de las dos tiene? ¿Estenosis? No. Ah, no, no es cierto. No he entendido nada. Central. ¿Cómo va a tener una insuficiencia aórtica un abuelo de 98 años? Si la causa más frecuente de valvulopatía en un viejito es estenosis aórtica. ¿Cuál es la segunda causa más frecuente en un servicio de cardio después de la aórtica? La mitral. ¿Qué valvulopatía mitral estaría haciendo que no pase sangre a su corazón coronario, a sus arterias coronarias? La insuficiencia, chicos, la insuficiencia. Se está regresando la sangre del ventrículo aurícula. Pero sí es aórtico común. Pero si la aórtica es como un chiquito. La valvulopatía más frecuente en ancianos es la aórtica. ¿Estamos o no? ¿Y cuál es? La estenosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está calcificado, ¿no es cierto? Pero este es un corazón enorme con las válvulas separadas. ¿Tiene sentido? No sé. ¿Cuál es la que le sigue? La mitral, la mitral. No, no habría insuficiencia mitral. Pero si usted dijo que no se cerraba bien la puerta, entonces... Claro, pero no sería la causa de por qué estaría doliéndole su corazón. ¿Me entiendes? Le está doliendo el corazón porque no sale sangre a las coronarias. Una insuficiencia aórtica no haría que no salga sangre a las coronarias. La sangre sale normalmente, se regresa sí, pero sale. Ahí está causándole algo que no salga sangre del ventrículo a la aorta. ¿No? Insuficiencia, insuficiencia. Sigamos. Caso número 7. Graben todo, ¿ah? Para que luego en su casa con gente me vayan ahí craneando. Mujer de 39 años. Con baile de zapito. Va al baño a realizar popó y se desmaya cada vez que lo hace. Presenta un soplo sistólico del foco mitral. ¿Cuál es tu diagnóstico? Diagnóstico. Cada vez que se va al baño se desmaya. Insuficiencia de la válvula mitral. Aquí me da otra cosa. Insuficiencia aórtica. Un soplo sistólico en el foco mitral te da una insuficiencia aórtica. ¿Por qué se está desmayando cuando hace popó? Mejor no aprendan valvulopatías. Ya vean preguntas valvulopatías, ignórenlo. Pero no tan mentira. A ver. Este es el sistema circulatorio, aunque está acá solamente el arterial, extrapolen que también hay un venoso de forma paralela, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando vas al baño? Haces una maniobra de valsalva, muy bien. La maniobra de valsalva consiste en comprimirlo. No cambia nada, desde el año pasado. ¿Ya? ¿Qué? No te reír. En la maniobra de Valsalva hay una contracción de los músculos de la pared abdominal que genera un incremento de la presión intraabdominal. El
incremento de la presión abdominal vacía, literalmente vacía las venas de esta región y también un poco las arterias. Y eso hace que pase un mayor flujo de sangre hacia el corazón, ¿no? Entonces, cuando ella puja, hay un mayor flujo de sangre en esos segundos de pujar que pasa hacia el corazón. Pero esta chica, al recibir un mayor volumen de sangre, se está desmayando, ¿ok? Y tiene baile de San Vito. ¿Qué significa el baile de San Vito? Que ha tenido un antecedente de fiebre reumática y tiene una complicación neurológica conocida de la fiebre reumática. Si tiene una complicación conocida de la fiebre reumática, sospecho que esta paciente tiene una valvulopatía reumática. Este no es un mitral. Que puede No ser es mitral. la valvulopatía reumática puede ser una estenosis o insuficiencia mitral o aórtica. Aquí tu tarea es resolver por qué está desmayándose cuando tiene un soplo sistólico. Si el soplo es sistólico y está en el foco mitral, ¿qué te suena eso? ¿Estenosis o insuficiencia mitral? Y oh my God, la única valvulopatía que se ve exacerbada cuando haces una maniobra de Valsalva o cuando pones al paciente en cuclillas o cuando de alguna u otra manera incrementas la presión abdominal es la insuficiencia mitral. La otra es la miocardiopatía hipertrófica cardíaca. ¿Ok? Pues si está muy difícil, recuerden, si va al baño o hace maniobras de Valsalva y se desmaya o se incrementa el número de soplos, piensen más en mitral. Seguimos. Y me doy olvidar, último caso de valvulopatía. Perdón, sigo con el volver. Diagnóstico. ¿Quieren que soy eso? El diagnóstico de Jefferson, por favor, que tiene un añito, se acaba de desmayar, está tirado en el piso con el pulso débil. El diagnóstico es estenosis aórtica, ¿no? ¿Por qué? Claro. Una por la edad. Por el pulso débil, la frialdad distal, no está pasando sangre a la circulación periférica. ¿Cuál es la etiología? ¿Ah? ¿Cuál es la etiología de Jefferson? ¿Cuál es la causa más frecuente de esto? Estudien signo de Musset, signo de Quinque, signo del alfajor. ¿En serio? Pero bueno, hay un montón de signos. No, claro que no. Ya, por favor. Ahora vamos con clases de traumatología. Y eso que en esta clase no estamos combinando insuficiencia cardíaca con valvulopatía, ¿no? Porque ahí sí ya... Nosotros tenemos trombos y tenemos émbolos. Por definición, un trombo es básicamente
Un émbolo es lo mismo. Pero un émbolo está suelto. ¿Ok? Ahora, las trombosis pueden convertirse en tromboembolia. Es decir, el mismo trombo se puede embolizar. Y es la situación más frecuente. Asimismo, nosotros podemos dividir a las tromboembolias en 4 tipos. Nosotros podemos dividir a las tromboembolias en tromboembolias arteriales y venosas. Los trombos pueden ser arteriales y venosos. Los émbolos pueden ser arteriales y venosos. ¿Ok? Así estaría la situación. Tú puedes tener trombos que se originan en arterias o trombos que se originan en venas. Puedes tener émbolos que se originaron en arterias o émbolos que se generaron en venas. Aunque lo más común es que no sepas en qué momento se originó, cuál fue primero el huevo o la gallina, que tengas la clásica tromboembolia de origen arterial o venoso. Entonces son estos 4 tipos los que encontramos. Evidentemente el tipo más frecuente de tromboembolia o trombosis o embolia que hay es la venosa. Casi el 90% de los casos son trombosis venosas, de las cuales las podemos dividir en superficiales y profundas.